Santo, 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 Señor, Rey de los ejércitos, Santo, Señor, Rey de los ejércitos. Que tu nombre sea nombrado en toda la tierra y se establezca tu reino en esta tierra. Que tu reino de justicia, sea un reino inconmovible, Padre eterno, príncipe de paz, Rey de reyes y Señor de los señores. Hoy reina sobre todo imperio, sobre toda nación y sobre todo nuestro ser, en el nombre de Cristo Jesús. Te proclamamos hoy. Amén y amén. Bien, hermanos, gracias a Dios estamos aquí para darle a Él lo que se merece, ¿verdad? El honor y la gloria. Y damos gracias por la vida y por todo lo que ha hecho en nuestros corazones. Para esto, pues, vamos a entrar a la palabra de Dios y yo le puse por tema, pues, un buen líder, ¿no? Un buen líder que Dios ha llamado a sus siervos. Dice que Jesús decía a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Hay que orar a Dios pidiéndole que envíe obreros a la mies, a la obra de Dios. Que Dios levante mujeres y hombres valientes, esforzados, porque Él dice: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Y los valientes lo arrebatan. ¿Cuántos valientes están aquí reunidos para bendecir su nombre? Hoy debemos levantarnos, hermanos, con ese corazón dispuesto, con ese amor por cuanto Dios nos ha amado.
con esa ternura. Dios nos llama para que vayamos y llevemos mucho fruto. Dios nos ha llamado para que vayamos y llevemos fruto en abundancia. Bueno, algo que aquí en Efesios, vamos a ver una cita en Efesios 5:1, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitemos a un Dios de poder, imitemos a un Dios que Él todo lo puede, que no nada se le dificulta a Él, que Él es el Rey de todo aquí. Imitemos a un Dios de amor, de misericordia, de perdón. Hoy en día, hermano, para ser un buen siervo nos cuesta. Usted quiere levantarse para hacer la voluntad de Dios. Algo que se levanta en contra de usted es su mismo cuerpo. ¿Por qué? Porque a veces nuestro estado de ánimo nos puede derrotar, porque nos puede debilitar. Lo que puede mantener firme nuestra vida es nuestra confianza en Dios, que es nuestra fe. Jesús dijo, a través de, inspirado por el Espíritu Santo, y el apóstol Pablo decía que nosotros a la verdad pues estamos dispuestos, ¿no?, para hacer la voluntad de Dios. Y mismo Jesús dice que la verdad estamos dispuestos para la batalla. La mies es mucha, pero no todos se preocupan por querer esforzarse para mantener en el servicio con Dios, para mantenerse en lucha, porque si usted se levanta contra todo lo que se viene contra usted, que es la maldad, estamos luchando contra gobernadores de las tinieblas. Para ser un buen líder nos va a costar, hermano. Y mucha gente que ha venido a servir a Dios o a buscar a Dios, incluso pues han estado con nosotros, pero no fueron, dice Pablo, que no eran de nosotros, ¿verdad? Han estado con nosotros escuchando la palabra. Fíjense, han escuchado las estrategias. Está como aquel, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos comparar un buen siervo? Cuando usted va a la militar y se adiestra para subir de rango, ¿no? Y cada obstáculo lo ascienden de rango, de nivel. Entonces llega el momento que el soldado pues se sabe todas las estrategias para vencer al enemigo, ¿no? Pero a través del conocimiento y del ejercicio, de ser ejercitado para la batalla, puede desertar del ejército. ¿Y cómo se puede nombrar esa persona que deserta del ejército? Un traidor, ¿no? Y se va para hacer lo malo, o se va con bandos contrarios al ejército. Y esto quiere decir que aún estando con nosotros, esos siervos también se desvían, ¿no? El buen líder tiene que mantenerse firme, el líder. ¿Cuáles son las cualidades de un buen líder? Vamos a ver ahí en las cualidades. Tiene que tener madurez. Un buen líder tiene que tener madurez. Un buen líder tiene que tener carácter. Un buen líder está dispuesto para ser probado para dirigir. El líder puede ser probado, ¿no? Porque nosotros a través de la batalla pues nos prueban, ¿no? Somos probados. Y a través de la prueba, pues ahí viene la tentación. Porque queremos ser, vemos cómo se manifiesta, cómo el enemigo se sujeta, ¿no? Los discípulos se alegraban cuando ellos fueron enviados de 2 en 2 a predicar el evangelio.
Y venían bien contentos y decían, Señor, Señor, pues mira cómo los demonios se nos sujetan. En tu nombre, Señor, echamos fuera demonios. Ellos venían bien contentos porque decían, tenemos el mundo bajo nuestros pies. Porque hemos vencido al maligno. Pero ¿cuál fue la reacción de Jesús? No les aplaudió, bravo. No. Lo que les dijo, no se preocupen por eso. Preocúpense porque sus nombres estén escritos en los cielos. No, el buen líder, hermano, no va a presumir de sus facultades, de sus talentos, o de lo que él sepa desempeñar, o como sea adiestrado para la batalla, ¿no? Dice que Dios nos ha dado el poder para ser buenos guerreros. Nuestras manos son adiestradas para la batalla. Tenemos el poder para vencer. Dios nos ha dado el poder para sujetar al maligno. Pero cuando nosotros queremos volver al mando contrario, cuando empieza el espíritu de error meterse en tu mente, en tu corazón, entonces ahí viene la tentación. Y ya no escuchas la voz de Dios, sino que estás escuchando la voz del enemigo. Por eso dice Pablo, vamos a ver ahí en 1 de Timoteo, Primera de Timoteo 4, 1 al 18, al 8. De la apostasía. Vamos a hablar un poco de la apostasía. Estamos hablando de un buen líder. Pero ¿por qué el buen líder se desvía y se vuelve un apóstata? Porque dice Pablo, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error. Dice el versículo 1:4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos, algunos que apostatarán de la fe. ¿Cuál fe, hermano? La fe en Dios. Que han puesto su mira en Dios, han puesto su fe en Dios. Pero en el momento de que escuchan espíritus de error, se desvían, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de ¿qué? De demonios. Están siendo adoctrinados por espíritus inmundos. Y piensan que están en la verdad, ¿no? Ellos se han desviado del conocimiento, de la sabiduría de Dios, de la presencia de Dios, y han escuchado espíritus de error. Dice el versículo 2, por la hipocresía de mentirosos son, que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué es ser cauterizado? Que no tienen sensibilidad a la voz de Dios, que no obedecen la voz de Dios, que más se obedecen a la mentira, a lo que, lo fácil, ¿no? Siguen ellos haciendo el pecado, pero dicen que Dios les habla. Eso es apóstata, ser un apóstata. Que te vas a la maldad, aunque piensas que Dios te está usando, pero no es Dios. Por eso dijo Jesús, por sus frutos vas a conocer esos lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Dice que tú serás devorado por esas personas si no atiendes a la voz de Dios, si no escudriñas bien la escritura que está hablando de esa gente que te va a robar. Te va a robar la bendición de Dios. Dice, serán la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, no tienen sensibilidad, son insensibles. Y para comprenderlo un poquito más, vamos a ver allá en Efesios 4:19. Busquemos en el libro de Efesios. Dice así: y los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, los buenos líderes quizás algunos se fueron a la mentira,
Se apartaron de que estaban escuchando, estaban siendo ministrados por la presencia de Dios. Pero llegó en el momento de que descuidaron su vida espiritual y se fueron a la mentira. Quisieron retomarla, pero estuvieron haciendo el pecado y volvieron a caer en el error. Cayeron en la mentira. Porque perdieron ¿qué? Toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hablando de aquel líder que ya ha sido reprobado, ¿no? Porque se ha desviado del conocimiento de la verdad. Lascivia quiere decir que están de ociosos. La persona lascivia es un pecado, es algo que ya tienes una como sensibilidad a la maldad, que ya en vez de percibir la voz de Dios, percibes la voz del enemigo. La mentira, el odio, el sentimiento, la traición, la codicia, ¿verdad? Vienen todos los pecados, los demonios esa persona es atormentada por esta tentación, ¿no? La impureza, ya esta persona que ha tomado o la ha tomado el maligno, ya está impura, ya está impura. ¿Por qué? Porque ya se ha contaminado. Mas, ¿qué dice? Mas vosotros no habéis aprendido así. Usted no aprendió así, ¿no? ¿Usted de qué aprendió? De Cristo. Por eso que empezamos diciendo, dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Imitemos al Dios. ¿Por qué? Porque Él no tiene pecado. Él no tiene ningún pecado. Él odia el pecado. Él nos quiere rescatar de todo eso, toda impureza, de toda maldad. ¿Y qué dice? El 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. No sigas en el mismo molde, ¿no? De pecado, que estás viciado. El viejo hombre, ¿qué pasa? Está viciado. ¿Qué son viciados? Son vicios. Los vicios, el deseo, la pasión, la desordenanza que tienes, la desorganización de tu vida. No hay orden, no hay libertad, no hay gozo, no hay paz en tu corazón. Ese es el hombre viciado, conforme a los deseos engañosos. No siempre está siendo engañado y también lo engañan, ¿no? Porque se está engañando él mismo, piensa que está en la verdad. ¿Cuántos predicadores, hermano, hoy en día pues se han vuelto a la mentira, a las fábulas, a la nueva era, al ocultismo? No es de qué espantarse, ¿verdad? Mismo Salomón, pues vemos que al final, cuando él se metió en la hechicería, en la brujería, se metió en el ocultismo, porque tenía muchas mujeres y lo desviaron. Eso no hay que extrañarse nosotros. Pero Dios advierte que nosotros seamos buenos líderes, que seamos buenas personas y que nos mantengamos firmes. ¿Por qué? Porque es importante. Porque las tinieblas quieren gobernarte, quieren desviarte de la luz. Y en Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y aquí habla sobre los frutos del Espíritu, ¿no? Porque el fruto del Espíritu, ¿cómo se manifiesta el amor de Dios? ¿Cómo se manifiesta el poder de Dios? Porque por la bondad y su justicia y su verdad, comprobando lo que es agradable en el Señor, que agrademos a Dios en nuestro espíritu, alma y nuestro cuerpo. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. El buen líder no participa en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué hace el buen líder? Lo reprende. Cuando hay algo que no está bien en la iglesia, debemos de reprenderlo, ¿no? Porque vergonzoso es hablar
de los que ellos hacen en secreto. Fíjense, los siervos que se han desviado del Señor hacen cosas en lo secreto, en lo oculto. Que se ve mucho el adulterio y la fornicación en el hombre. También en la mujer, ¿no? La mujer es parte de que el hombre caiga. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia, ¿por qué? Por la luz. Son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y aquí habla más a fondo el apóstol Pablo a los Efesios y les dice: iglesia, despiértate tú que duermes, no duermas, levántate de los muertos, te alumbrará Cristo. Hoy Dios está hablando a nuestro corazón. ¿Qué pasa con el mundo? El mundo y los deseos pasan, dice, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar? Permaneces para siempre. Hoy en día, hermano, pues el mundo se guía por todas las tradiciones que hay en el mundo, ¿no? Se guía porque celebran el Día de los Muertos. Pero una vez les prediqué que los muertos nada saben. Ellos, su mente está en el olvido. Ellos están muertos y Dios algún día los va a despertar de su sueño. Pero mientras tanto, ellos no saben nada. Ni vienen, ni van, ni nada, sino que están inertes, sin movimiento. Su mente está en el olvido, no saben nada. Pero nosotros, pues estamos acostumbrados, ¿no? Por las tradiciones del mundo. Hay que llevarle flores a los muertos. ¿Para qué, hermano? Dale lo que puedas a tu padre, a tu madre, a tu hijo en vida, porque ya de muerto, no. Dice que aún ni la salvación va. Cuando él muere, ni porque le ruegues al tal santo se va a salvar. Porque muchos piensan, ¿verdad?, que tienen que rogar y rezar muchas Aves Marías para que se salve uno, pero son tradiciones del mundo. Por eso dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que en ellas tiene la vida eterna. Si nosotros no escudriñamos, no indagamos la palabra, vamos a perecer. Por eso dice Jeremías: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. ¿Por qué perecemos, hermano? Nos falta conocimiento. Nos falta la sabiduría de Dios. Nos falta la madurez, nos falta carácter para decir no, para no ser movidos por estrategias humanas que el mundo ofrece, ¿no? Que el mismo diablo nos hace introducir cosas que no convienen. Nos hace pensar que estamos bien o estamos en la luz, porque no es maravilla, dice el apóstol Pablo, porque el mismo diablo se transfigura en ángel de luz. No es maravilla porque sea tu inspirador en tu vida el mismo Satanás, ¿no? Que te inspire para pensar que estamos bien, pero por eso dice Jesús: por sus frutos vamos a conocer cómo está, qué siervos somos, si somos buenos siervos o somos siervos inútiles. Tenemos que dar tiempo para Dios. Un buen líder tiene el tiempo para la adoración. Un buen líder tiene un tiempo para el servicio. Un buen líder tiene un tiempo, aquí no estamos fallando, para la evangelización. Pero no estamos en un proceso de un cambio, ¿no? Que Dios nos transforme para poder ir a salvar a aquellas almas que están allá afuera. Llevarles el evangelio a tu vecino, a hablarles de Cristo, que Cristo es el que nos va a salvar. No hay otro nombre dado a los hombres, dice la palabra de Dios, en el cual podamos ser salvos. Tiene que tener un desempeño en los dones, tener una evaluación ética y moral. Tener ética. La ética quiere decir que seamos nosotros
instruidos en justicia, ¿no? La justicia de Dios. En la ética vienen los dones, vienen los talentos y tener una buena moral, sostenida y comprobada. Que Dios nos dé la sabiduría, la paciencia para ser un buen líder. Vayamos y regresemos ahí en Timoteo. Pablo, pues siempre, recuerden que tuvo un hijo espiritual que se llamó Timoteo. Él lo crió, lo instruyó y lo llevó a que él fuera un buen siervo. Y le decía a Timoteo, aquí dice, ¿verdad? Vamos a leer Timoteo 2:1. Y ese es un buen siervo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Quiere decir que un buen siervo, hermano, usted va a sufrir penalidades, usted va a sufrir por el amor de Cristo, usted va a dar su vida por amor a Cristo, por amor a la iglesia, por amor a los escogidos. Ninguno que milita, dice, ninguno que está en la batalla se entrega en los negocios de la vida. Quiere decir que un buen líder no se va a llevar o deslumbrar por el dinero, ¿no? Que digan, oye, esto me está dejando buen negocio, ¿no? Pues aquí me voy a hacer rico. No, ninguno que milita se entrega en los negocios de la vida. Quiere decir que aún también, si estás tú en el ministerio, pero te llama más estar en un buen negocio, como que te desvía la dirección o lo que tú quieres hacer en Dios. Embarazarse quiere decir que te entretengas en cosas que no son del reino, que no te edifican, que no te llevan a ser santo perfecto. No debemos debilitar en la carne esto también, ¿no? Dice, ninguno que milita se entrega en los negocios de la vida. A fin de, ¿vamos a quién agradar? A aquel que nos tomó por soldado. ¿Y quién es Jesús? Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Quiere decir que no debe ser uno un tramposo, ¿verdad? ¿Cuántos atletas han querido llegar a la meta y pues se drogan, ¿no? para tener una resistencia? Eso es de ser una persona que no es legítima. No somos legítimos. Dios nos va a probar, hermano, si somos leales a Él o somos leales a nosotros mismos, a nuestro orgullo, a nuestro ego, a nuestro ser, a nuestro carácter. Pero Dios dice que Dios pesa los corazones. Dice que el labrador, para participar de los frutos, ¿qué debe ser, hermano? Esforzarse, labrar la tierra. Entonces, cuando ya ve que la milpa ya está grande, cuando empieza a gilotear, él ve un proceso, ¿no? Así es la persona, así es la iglesia, así es el proceso. ¿Cómo ves? ¿Cómo va creciendo la iglesia? ¿Cómo se están manifestando a los hermanos? ¿Cómo están creciendo? ¿Cómo puedo ver el fruto en un hermano, verdad? Eso es que estamos pendientes en que la iglesia también pudiera crecer. Pero, ¿qué es lo que dificulta el crecimiento de una iglesia? El desorden, el prestar atención a fábulas, a que dicen, no, hermano, pues mire, usted no se meta en el ocultismo, usted no se meta en la hechicería, usted no se meta en cosas ocultas. ¿Por qué? Porque Dios maldice. Dios está enojado con aquella persona que es desviada a lo desconocido. Porque Dios nos revela el conocimiento a través de la entrega, de la dedicación,
de que busquemos a Él, que le busquemos con todo nuestro corazón, para que Él se revele en la intimidad de tu vida. Y ese es el buen líder, ¿no? El buen líder siempre está humillándose bajo la poderosa mano de Cristo. El buen líder siempre está dispuesto a reconocer que ha fallado. ¿Quién fue un buen líder? Pues el buen líder fue el rey David. Porque él siempre escuchaba la voz de Dios. Porque él fue un hombre humilde. Porque él siempre cuando cometía pecado, él dice: Señor, perdóname. Sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Y ve en mí si hay en mí pecado y líbrame de mi pecado. Y Dios se agrada de que estas personas se vuelvan a Él. Dicen que el infierno fue creado para el diablo. Para nosotros no, hermano. Pero a medida de que el hombre no quiere obedecer a Dios, ¿qué dice? Que todos los que practican el pecado son del diablo. Dice Primera de Juan, ¿no? Todo aquel que practica pecado es del diablo. Y si son del diablo, pues se van a ir al infierno. No son hijos de Dios. Pero qué maravilloso es cuando usted se vuelve y le dice: Señor, perdóname. Quiero ser buen siervo. Quiero ser buena semilla. Y aquí dice en el versículo 7, dando la instrucción a Timoteo: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Quiere decir que Dios te revele, que seas sensible al Espíritu, que puedas ver la gloria de Dios. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Acuérdate que Dios resucitó a Jesús de los muertos. Y esto predica porque Él nos dio vida y vida en abundancia. En lo cual, dice el apóstol Pablo, ¿no? Sufro penalidades, hasta prisiones, todo como malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Fíjense, Él estando preso por predicar el evangelio, Él dice: la palabra de Dios no está presa. Porque ahí Pablo en la cárcel enviaba cartas a la iglesia y les decía que no nos cansemos de hacer el bien, porque su tiempo cegaremos si no hubiésemos desmayado. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que en ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también sufriremos, ¿no? También si reinaremos con Él. Si le negamos,